noches a todos. Aquí estamos un miércoles más, ¿no? Ya cuarto de todos, último capítulo de esta primera mini temporada en la que hoy tendremos a Martín Toribio, psicólogo del deporte especializado en esports y en la actualidad, permitidme, le meto ya en pantalla, en la actualidad psicólogo de Cream Real Betis y de Urban Roosters. Buenas noches, Martín. Muy buenas noches a todos, bien hallados. Y joder, ¿vas a acabar conmigo esta miniserie? ¿Vas a acabar ahí fuerte entonces, no? Sí, la verdad que no, dentro de la línea de las entrevistas que estamos haciendo, tener la suerte de, ¿no?, de conocerte desde hace tiempo y tenerte como amigo y tal, me parece muy importante porque es una, ¿no?, es una vertiente que la psicología, que mucha gente a la que estamos descubriendo este mundo de los esports ni todavía se imaginará que, ¿no?, que un psicólogo en esports, e incluso luego algo quieras hablar, ¿no?, también del tema de Urban Roosters, batallas de gallos y todo esto, que no lo encuadre mucha gente. Entonces me parece muy chulo poder mostrar una realidad como esta. Pues sí, la verdad que para mí siempre es un gusto hablar de lo nuestro, que es la psicología, y especialmente contigo, que al final realmente yo empecé contigo, gracias a ti y a Marc, que fuisteis los que me ayudasteis a meter la cabeza ya por 2017 en este sector, con vuestras iniciativas también de fomentar los esports en Valencia y luego ya más en España y demás. Y es como, no sé, es bonito, ¿no?, que nos vayamos encontrando en distintos puntos a lo largo del proceso, y a la gente que no conozca esto, pues un poco que contarles cuál es el papel de un psicólogo dentro de un equipo competitivo de esports, y bueno, podemos tocar también la faceta de las batallas de freestyle un poco. Pero nada, el gusto es mío. No, y gusto el mío ver, además, qué decir, cómo vas, no, lo que dices tú desde el 2017 y ahora cómo vas despuntando y cómo vas escalando, y me puedes decir en la actualidad que eres referencia a nivel de la psicología en esports, pues la verdad mola haberte conocido y seguir toda la trayectoria que estás teniendo. No, la verdad que es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Es que claro, hablamos de 2017, pero es que este sector cada año pega unos saltos que es increíble, ¿no? Porque hablar de 2017, 2016 es hablar de cuando esto era campo, cuando no habían psicólogos aún en este ámbito, cuando si ya te vas un poquito más atrás, es que hasta las competiciones más top de España, el premio era unos cascos, unos periféricos o 100, 200 euros como mucho, ¿no? Y ahora estamos hablando de un ecosistema donde las competiciones puedes ganar millones, hay todo un entramado de jugadores profesionales, ya los equipos tienen psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, ¿no? Como que se está especializando un montón. Y la verdad que pues me hace muy feliz y me siento muy afortunado de poder haber llegado hasta aquí y de haber empezado pues allá con vosotros. Muy perfecto. Si te parece, ya arrancamos un poco, ¿no? ¿Vale? Con la charla más centrada. Que aquí no sé si Vale. has podido ver a algunos de los otros retos que hemos hecho, pero la primera pregunta es siempre la misma, ¿vale? Y aquí es quién eres y a qué te dedicas, ¿no? Y que nos cuentes un poco tu background, porque muchos de los que te vean y sigan la escena sí sabrán quién eres, pero otros muchos no. Entonces cuéntanos un poco de dónde vienes. Pues mi nombre es Martín Jiménez Toribio. Yo tengo, bueno, voy a hacer 27 años este finde. Bueno, soy de Valencia, como ya he comentado, y yo estudié la carrera de psicología aquí en la Universidad de Valencia. Cuando acabé, empecé a estudiarle el máster en psicología del deporte y empecé a hacer las prácticas durante este máster en Elevat, que fue la primera academia de eSports de España, aquí en Valencia, que es donde me ayudasteis tanto tú como Marca a entrar. Y a raíz de ahí, la verdad que el proyecto en aquel momento, en el ecosistema, no estaba preparado para una academia presencial con clases, un proyecto anual de League of Legends que teníamos, luego hacíamos clases puntuales de fines de semana de muchos videojuegos. El ecosistema no estaba preparado aún para este tipo de proyectos, y aquella fase se terminó y empecé a trabajar en lo que era CRIM como tal, antes de que fuera CRIM Real Betis, ¿no? Porque CRIM empezó siendo una organización, si bien la sede era española, pero se centró sobre todo en Latinoamérica, y luego fue trasladándose poco a poco a Europa, digamos a España, y luego ya se fusionó el año pasado, hace año y medio, con la institución del Real Betis Balompié, y ahora pues es CRIM Real Betis. Y luego también estudié otro máster de coaching y liderazgo, y ahora estoy también estudiando ya mi tercer máster, que ya es a nivel de aprendizaje, ¿no? Que es análisis funcional de la conducta. Desde el principio siempre he estado muy vinculado al tema de los esports, es decir, ya cuando empecé en Elevat en su momento,
me centré también en el tema de la investigación, publiqué varios artículos porque en aquel momento no había nada realmente, ¿no? Y era aquella época donde estaba ese debate entre si los videojuegos causaban violencia o no, porque siempre ha parecido que ha habido ciertos tabús con el tema de los videojuegos, ¿no? Sí. Si bien es cierto que hoy en día está mucho más normalizado, en aquella época había mucho debate o mucha gente que veía mal el uso de los videojuegos en chavales jóvenes, ¿no? Y me centré bastante en sacar algunas publicaciones de estudios y metaanálisis respecto a esto. También formé parte en la primera tabla, en la primera mesa redonda que hubo en un congreso de psicología nacional, que fue en Zaragoza, junto a Guillermo, por ejemplo, que es el psicólogo de Giants, junto a Alejo, también estaba allí en su momento, que fue psicólogo de Mad Lions. Y bueno, pues la verdad que siempre he sido, bueno, estoy considerado una de las personas que llevan más tiempo en este sector. Creo que el único que lleva más tiempo que yo trabajando en el mundo de los esports como tal es Sense, que es el de Movistar Riders. Entonces, la verdad que me hace muy feliz haber podido llegar hasta aquí. Ahora, por ejemplo, estamos ya centrándonos más en formación de cara a muchos chicos que están interesados en aprender acerca de psicología enfocada concretamente al sector de los esports, y vamos a tratar de sacar ahí distintas líneas de formación. Y bueno, pues también por otro lado yo vengo del deporte tradicional, yo he sido jugador de fútbol semiprofesional, pero bueno, llegó un punto que eso me servía para vivir el momento, pero mi carrera como psicólogo pues me permitió poder trabajar con empresas tan importantes como era en su momento, como es en su momento Crim Real Betis, y decidí apostar más por mi carrera de psicólogo que por mi carrera como deportista. Tuve la suerte también de entrar en Urban Roosters, que bueno, muchos no lo conoceréis, pero es como una corriente también muy fuerte juvenil, Sí. que son el tema de las batallas de gallos. Mueve mucha gente. Entendidas como las batallas de rap de improvisación, ¿no? No sé si habéis visto pues, la FMS, la Red Bull, Bene, Chuti, Arcanos, Cone, ¿no? Que son los nombres típicos que todo el mundo conoce. Pues tengo la suerte de poder trabajar también en FMS, que es la principal, bueno, en Urban Rooster, que es la principal empresa que organiza las FMS, que son las ligas regulares, trabajando con los artistas, ¿no? Entonces, un poco por lo que podéis ver, mis dos ámbitos son el tema de los esports y el tema de las batallas de gallos. Entonces, es curioso, ¿no? Porque son como nuevas formas de deporte que no están consideradas deporte, pero son ámbitos competitivos, ¿no? Porque ahí estaría el debate de qué es deporte, qué no es deporte, por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera. Pero es como que, sin yo quererlo, me he acabado especializando en nuevos ámbitos deportivos que no son deporte, pero hay una competición detrás, ¿no? Claro. Y me parece muy interesante y siempre me ha estimulado mucho, ¿no? Porque es como empezar a abrir campo. Y a la vez siempre he sentido una responsabilidad, ¿no? De hacer un buen trabajo para que luego otras personas puedan llegar, ¿no? Que es, por ejemplo, por el motivo por el que ahora estoy estudiando otro máster más, ¿no? También para seguir formándome cada día, para ser mejor profesional, para hacer un buen trabajo y aparte por la responsabilidad que tengo con la gente que trabajo de ser lo mejor profesional posible, evidentemente. No sé si me he explicado bien o porque he tocado muchos palos. No, pero sí, a ver, queda muy claro que estás principalmente en las dos, ¿no? En las dos ramas de las batallas de gallos y los esports. Y luego me ha gustado mucho como has explicado, ¿no? De sin entrar en si son deporte o no, al final tienen un carácter competitivo que es lo que permite, ¿no? Que ese psicólogo del deporte entre a trabajar y tenga su función tan importante. Claro. Entonces, Claro, sí, es. Dime. Aquí era un poquito por seguir avanzando a la segunda pregunta, que va muy relacionada con todo esto que estamos diciendo, es ¿de dónde viene tu relación con el gaming? Es decir, ¿eres gamer desde siempre, gamer desde pequeño? ¿No? ¿Qué relación tienes con el gaming? A ver, aquí entraría un poco el debate, ¿no? De qué entendemos como gamer, ¿no? Porque es como un término muy amplio. Te me estás adelantando, ¿eh? Así que me parece bien. Luego suele ser una pregunta que hago, pero me parece muy bien que la puedas. Si la hilas ahora, sin problema. A ver, si entendemos gamer como persona que consume videojuegos como tal, yo llevo toda mi vida consumiendo videojuegos. Al final yo soy un chaval joven, eso voy a hacer 27 años. Yo me he criado jugando al Pokémon, jugando a la Play 1, a la Play 2, etcétera, etcétera. Y sobre todo el juego que más he jugado es el Call of Duty, en el que traté de jugar más o menos a nivel profesional, si bien no era demasiado bueno, pero sí que estaba en un equipete así amateur, hacía torneos con mis amigos a nivel de... no sé, no recuerdo cómo se llamaba. Habían algunos del VP que montaban, pero también había SocialNat, creo que se llamaba. Sí, SocialNat era yo la conocí en el 2015 cuando empecé en esto y luego desapareció. Pues nosotros, me acuerdo con mis amigos que montamos un equipito aquí y competíamos los fines de semana o cuando salían torneos.
Entonces, la verdad que es un juego que me tomé muy a pecho, seguía al competitivo, ahí es como empecé a ver la LVP, que en aquel momento estaba muy metida, especialmente con el Black Ops 2, que fue el juego que más he jugado. Y a raíz de ahí, pues, digamos que me enamoré de la competición en eSport, ¿no? Porque lo vivía un montón y lo disfrutaba, me gustaba verlo. También crecí viendo a youtubers pues como Willy Rex, como Ballestax, ¿no? Sobre todo también para aprender más acerca del Call of Duty. Y mi relación, pues ya te digo, yo he sido una persona que ha practicado muchísimo deporte tradicional porque he sido jugador de fútbol semiprofesional, pero a su vez también en mis ratos libres me gustaba jugar a videojuegos, concretamente al Call of Duty. Y llegó un punto que cuando estaba estudiando el máster, pues no sé cómo, el día que el profesor dijo, decirme dónde os gustaría hacer las prácticas, en algún equipo de fútbol, en algún equipo de vóley, de baloncesto. No sé por qué ese día me vino la aspiración y dije, hombre, ¿y por qué no un equipo de videojuegos? No sé, igual hay alguien que le interese meterse ahí o pueda haber algo. O sea, fue como una locura y ¿Cómo reaccionó se lo comenté al profesor. ¿Cómo reaccionó él? Sí, sí. Me dijo, mire, pues justo me han hablado de esto, que hay dos chicos, que justo erais tú y Mark, que son abogados y que están metidos en el tema de los esports, los videojuegos competitivos, te puedo poner en contacto con ellos a ver si te pueden ayudar. Como que no sé por qué el profesor tenía cierta noción de ello, porque también tiene un hijo muy joven, y casualidades de la vida me puso en contacto con Héctor, que era el que llevaba el tema de Evaldo de la academia, que era un chaval, tiene mi edad y aparte ahora lo quiero como un hermano porque me ha ayudado muchísimo y he aprendido muchísimo de él. Y al final es lo que todos sabemos, ¿no? Que la vida muchas veces, la mayoría de las cosas que nos pasan se dan por azar, de estar en el sitio en el momento adecuado y que somos hojas que lleva el tiempo, el viento. Si ese profesor me hubiera dicho, eso es una locura, métete en fútbol, que es lo más fácil, pues no estaría aquí seguramente a día de hoy, ¿no? Y si no hubiera tenido la reunión con Héctor y nos hubiéramos caído bien y quizás, pues nada, hoy estaría en un equipito de fútbol o estaría trabajando, yo qué sé, de bombero o algo, pues pues nada, al final me trajo aquí. Y bueno, creo que más o menos respondo a la pregunta, ¿no? Y al concepto de por eso, lo mismo. Y por eso te la voy a hilar con lo que decía. ¿Y qué significa para ti ser gamer? Es decir, ¿qué significa y qué te ha aportado? Es decir, aquí buscando la vertiente de tu persona en general, el ser gamer, el haber jugado y tal, ¿qué aporta a las personas? ¿Qué te ha aportado a ti? A mí personalmente, y parecerá una tontería, pero para aquellos que hayan jugado al Call of Duty, por ejemplo, te pongo el ejemplo más claro. Yo jugaba mucho a Search and Destroy, ¿vale? Buscar y destruir, que es un modo que es 6, bueno, eran 5 contra 5, ¿no? Y cuando tú morías no aparecías hasta la siguiente ronda. Pues yo siempre he sido una persona muy nerviosa, una persona que en otros momentos de mi vida he padecido de ansiedad y demás. Y yo recuerdo que para mí jugar ese modo o jugar a Call of Duty era como una forma de entrenarme el manejar los nervios. Porque al que ha jugado a este modo, ¿no? Cuando te quedas ahí tú solo contra 2 o 3 en un torneito, que ya ves tú, un torneo que es una tontería, que no te juegas nada, pero te pones de nervioso y aprendes a gestionar esa situación de, vale, voy a tener calma, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Qué decisión debo de tomar? ¿No? Es como que a mí, por ejemplo, los videojuegos concretamente me han ayudado a aprender a gestionar mejor el tema de los nervios. Porque hay situaciones en los videojuegos donde estás muy nervioso y tienes que tomar decisiones y tienes que pensar rápido, ¿no? Aparte que luego, por ejemplo, es que te pongo como ejemplo más concreto, ¿no? Porque aprovechando que he jugado mucho. El tema de jugar a los zombies en Call of Duty. Tú ahí mejoras mucho la inteligencia espacial. Porque muchas veces tienes que ir moviéndote de espaldas. Y tienes que haber recordado por dónde has pasado. Qué gestos concretos hacer para no chocar con una puerta o para no chocar con una estructura. ¿Sabes? Que yo podría aquí ponerme a decirte, pues he mejorado la inteligencia espacial, la inteligencia verbal, la no sé qué. Pero yo creo que si te lo pongo con ejemplos, para aquellos que hayan consumido videojuegos, lo podrán entender mejor, ¿no? Y los que no lo hayan consumido también lo ven un ejemplo más práctico a la vez. Claro, es decir, que yo realmente, y no estoy vendiendo la moto, sino que son aspectos que he mejorado. El ser resolutivo, el generar planes, ¿no? El decir, joder, contra este equipo no sabemos muy bien qué hacer, cómo podemos plantear este mapa o esta ronda, por dónde podemos pillarlo, ¿no? Eso al final son valores que son similares al deporte tradicional, porque esto lo puedes entrenar en deporte tradicional, pero lo puedes hacer también en el mundo de la empresa también y del negocio, ojo. Claro, incluso que cada vez hay más vertientes de eso, ¿no? Hay muchos juegos, porque claro, luego ya podemos pasar a hablar de la naturaleza de cada videojuego, que hay algunos más individuales, más colectivos,
Y, por ejemplo, en League of Legends, en Cream Real Betis, que es donde estoy trabajando, la variable más importante es la comunicación. Saber lo que hay que comunicar, cuándo hay que comunicarlo, cómo hay que comunicarlo. Y el rol que tiene cada uno en cuanto a la comunicación de lo que tiene y lo que no tiene que aportar, ¿no? Es decir, que al final el entorno virtual es un entorno de alto rendimiento donde tú puedes entrenar habilidades que luego te pueden ser útiles en tu día a día, ¿no? Por eso también cada vez existen más academias de formación que utilizan los videojuegos como un vehículo para entrenar ciertas habilidades y competencias que luego a los chavales les pueden ser útiles el día de mañana. No es mi caso, pero yo tengo muchos amigos que han aprendido inglés o han aprendido cierta base de inglés a base de jugar videojuegos. Porque en la escuela... Ese caso es mío, ¿eh? Perdona que te corte, pero yo Sí, aparte de lo sí. que aprendí en inglés con el World of Warcraft concretamente, jugándolo hace 15 años, solo estaba en inglés. Entonces, más allá de lo que puedas aprender en el cole o en la academia, como además de una manera no intrusiva y no forzada, tenías todo Exacto. tipo de contenido, y no solo contenido, sino interacción con gamers ingleses que te permitían tener bastante más nivel de inglés que el resto de la gente en clase que no jugaba a videojuegos. Claro, por supuesto, al final tú estás en clase y te están explicando inglés y como tú no le ves la transferencia, ¿no? O de cómo te puede ser a ti habitual realmente, te da igual. Pero claro, si es el juego que a ti te gusta y llega un punto que cuando tú juegas bien, pues en cualquier videojuego te va a tocar jugar contra gente europea o entrenar con equipos europeos. Ahí o hablas inglés o estás muerto. Totalmente. Entonces, los chicos le ven la necesidad y aprenden. Y a escribir y todo, ¿no? Es como súper curioso. O sea, pues me ha molado porque has puesto dos tres ejemplos que la verdad, más allá que lo que dices tú, que de decir al aire, ¿no? Palabras, creo que han Claro. sido muy concretos y muy claros y muy ilustrativos. Sí, sí, y aparte, aquí en el competitivo igual. Al final, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un gran jugador y un buen jugador? Es los aspectos mentales. Es el no ponerte nervioso, el saber tomar decisiones, el ser capaz de ver cosas que otros no ven, ¿no? Y eso te lo da el entrenamiento, y al final ese entrenamiento es entrenamiento en habilidades psicológicas, ¿no? Atención, concentración, resolución de conflictos, planificación, etcétera, etcétera. Es decir, que los videojuegos son una herramienta útil y es algo que cada vez, por ejemplo, están implementando más en los modelos educativos, ¿no? Que yo creo que es Claro. el futuro a nivel de educación. Si bien no tenemos los recursos aún para implementarlo en las aulas, pero yo creo que el día de mañana los videojuegos educativos van a ser el futuro, y ya cuando, bueno, ya cuando entre el tema de el Oculus Rift este de la realidad virtual, ya Sí, eso eso va es. a ser Y mezclado con el betaverso y tal, ya será una locura. Pero sí, nosotros sí. desde Oreis, pues precisamente también estamos intentando entrar, ¿no? En el mundo formativo a nivel de escuelas extraescolares, precisamente por todo esto. Y otra vertiente que, de la manera que hablabas de temas como comunicación, decisiones, roles, también lo hacemos mucho con talleres de team building para empresas. Que Sí, en sí. un comienzo también igual las ejecutas un poco más lúdicas, ¿no? Porque también es la manera de entrar, pero al final me ha gustado mucho porque no sé si sería hablando contigo otra vez, pero cuando has dicho un entorno de alto rendimiento, me ha recordado como una vez alguien me decía que es un entorno de alto rendimiento para la vez seguro. Es decir, lo que aquí juegas nunca te va a llevar a ningún problema. Pero si tú tienes un equipo ponte en el modelo Scrum, de Agile, y metes a una squad tuya y la metes en videojuegos para ver quién comunica, quién no, como todo lo que sucede ahí es sobre una realidad que no tiene peligro de ejecutar nada mal. Es decir, no es una realidad al fin y al cabo, es virtual. Entonces te permite entrenar todo este tipo de cuestiones para luego la práctica real, donde no puedes fallar o no puedes fallar tanto porque tiene sus consecuencias, vengas entrenado. Claro, es que al final es como el team building que se hacía, ¿no? En Outdoor, ¿no? Lo típico de que quedaban las empresas un fin de semana y se ponían a hacer juegos allí al aire libre y demás. Pero es cierto que al final, como todo, pues los videojuegos tienen unas ventajas y ciertas desventajas, ¿no? Una de las grandes ventajas es que nadie se te puede lesionar. Te pones a hacer otro tipo de juegos al aire libre, pues puedes exponerte a ese tipo de riesgos. Aparte que el entorno virtual te da la oportunidad de generar espacios que tú no vas a poder generar en la Totalmente. realidad, ¿no? Por así decirlo. Y poder buscar o crear juegos concretos que tengan una mayor transferencia al trabajo real de esa gente, ¿no? Porque si sabes que es un trabajo, pues que se trata de manejar muchos números o X situaciones, pues puedes buscar juegos adaptados a estas situaciones, ¿no? Y Claro. es que al final el cielo es el límite, ¿no? Puedes desarrollar muchísimas cosas, puedes desarrollar lo que se te ocurra a día de hoy con los ordenadores, y son muchos ambientes que quizás en la realidad no son tan fáciles replicarlos, ¿no? O Claro. tendrían otro tipo de
de dificultades. Si bien es cierto que luego el componente de hacerlo en el aire libre pues tiene otra serie de ventajas, ¿no? De moverte más, de endorfinas, de estar más juntos, todo, pero bueno, es como todo. Es como todo, es mucho más cómodo con ordenador también, ¿no? No tienes que desplazarte y todo esto. Pero es una realidad y es algo que va a ir a más, por supuesto. En la línea de lo que vas que justo has dicho, ¿no? Que los lados buenos y los malos. No, me suele gustar siempre dar un poco pie también a que los invitados me digáis los que consideréis que son los aspectos más negativos o más peligrosos o más a tener en cuenta de los videojuegos, ya que evidentemente no todo es perfecto ni todo, no todo es ideal. Claro. A ver, pues desde mi punto de vista, y por el rol que yo desempeño, es el hecho de que los videojuegos pueden llegar a ser adictivos, ¿no? Es como todo en la vida. Cualquier situación o cualquier acción que sobrepase unos límites de tiempo y de intensidad ¿Sí? puede ser adictivo, ¿no? Si yo me voy a andar todos los días 15 horas, pues seré adicto a caminar, ¿no? Por así decirlo. Si me da por recoger piedras y estoy todo el día recogiendo piedras y tengo aquí una habitación llena de piedras, pues eso es un problema. Es decir, que las cosas en sí no son adictivas, ¿no? Es la interacción entre la persona y la situación. Entonces, es cierto que muchas personas utilizan los videojuegos como una vía de escape a dificultades que ellos tienen en su día a día Sí. y generan unas realidades alternativas que no son reales, ¿no? Y entonces ahí es cuando esto se puede convertir en una adicción y en un problema serio, ¿no? Entonces, utilizar los videojuegos de forma recreativa es muy divertido. Los videojuegos son muy divertidos porque están hechos para ser divertidos. Y todo lo que es divertido tiene un potencial adictivo. Entonces, al final es importante entender cada uno por qué jugamos y ponerle siempre límites, porque esto está muy bien, pero no nos extendamos demasiado, porque al final jugar videojuegos no tiene que sustituir hacer deporte también y nutrir otras partes de la vida, ¿no? Porque yo me lo encuentro mucho con jugadores de videojuegos. Tú para llegar a ser un jugador profesional de League of Legends tienes que haber jugado muchísimas horas en tu vida. Y muchos de estos jugadores, ya no tanto, porque cada vez se da menos, dejan de lado otras áreas de la vida que son importantes. Y al final es como que el haber dejado esas áreas hace que seas más exitoso en el juego porque le has dedicado más horas. Pero cada vez se está viendo más que cuando tú empiezas a nutrir estas áreas, acabas jugando mejor al videojuego, Claro. que es parte del modelo que yo implemento en este caso en Team Real Betis, el tratar de ver al jugador como un ser holístico donde ya no solo que sean buenos jugando, sino que sean personas completas en muchas áreas. Y muchas veces nutriendo pues la autoimagen, que se vean bien, que hagan deporte, que se alimenten bien, que descansen, que tengan otros hobbies. Hace que todo eso hace que luego jueguen mejor, ¿no? Si lo llevamos más al terreno competitivo. Porque el ser humano es un todo, ¿no? Y no por jugar más vas a ser mejor, sino que cuando todo en tu vida está equilibrado, eso hace que puedas alcanzar tu máximo rendimiento en lo que hagas. Y es cierto que los videojuegos, al ser divertidos, tienen ese potencial adictivo, Que hay porque que lo que es vigilar, ¿no? divertido es adictivo. Sí, que es, claro, es el tema a vigilar un poco. Hmm. Sí, por Completamente. supuesto, y al final es algo que se está masificando más cada vez y es algo que tenemos que tener claro, que sí que tiene ese potencial, pero es que todo lo que es divertido en esta vida es adictivo. Y no No hay solo los más. videojuegos. No, no, por Muchas más. supuesto. Todo, como te he comentado, salir a caminar puede ser adictivo. Hacer deporte, ir al gimnasio, las mujeres, etcétera, etcétera. Todo en esta vida, ver la Claro. televisión, ver series. En teoría, una adicción es una conducta que sobrepasa unos límites de intensidad o de tiempo. Vale. Entonces, ahí entra cualquier cosa, por así decirlo. Muy bien. No, esto me parece muy interesante y sobre todo yo creo que también es una vertiente en la que cada vez se vaya trabajando más, también Mm. junto con que los padres o los que ahora somos jóvenes y seamos padres y madres, yo creo que entendiendo más esta realidad de los videojuegos vamos a estar más de la mano de muchos de nuestros hijos e hijas para no dejarlos de la mano y permitir situaciones que en algunos casos se van de madre. Pero bueno, Claro, al final es lo que hablábamos. Los videojuegos también tienen muchos aspectos positivos. O sea, es que una cosa no quita la otra. Es decir, exacto. muchos padres castigan a los hijos con no jugar a videojuegos. Esto es un error también. Es Claro, decir, que jugar a videojuegos de forma controlada tiene muchas ventajas a nivel de muchas habilidades que mejoras, como hemos comentado sí, eso antes, es. incluso a nivel social. Yo he conocido muchísima gente jugando videojuegos y he hecho muchos buenos amigos de verdad jugando a videojuegos. Y hay gente que quizás pues tenga... Ya, bueno, también podemos, el razonamiento de antes, cogerlo de la otra forma. Hay gente que quizás en su día a día tiene problemas para conocer gente, porque sean más tímidos, porque carezcan de ciertas habilidades sociales.
Y a veces los videojuegos o ciertos videojuegos te dan la oportunidad de conocer gente dentro de los videojuegos, pareja a ti, luego que pueda trasladarse a la vida real. Yo recuerdo Es vivirlo decir, en que... Elevat, precisamente, ¿no? En la academia que has Sí, comentado, de casos de una exacto. madre decir, joder, que tenía un hijo con una discapacidad en una de las manos y era visible. Entonces veía como su hijo no quería hacer deporte porque le costaba a día de hoy todavía poder mostrar, ¿no? Cómo tenía la mano, pero entonces jugando a videojuegos desde casa se sentía libre y feliz, Claro. compitiendo, sociabilizando y haciendo todo sin sentirse con el reparo de que la gente o el resto de chavales le miraran la Es mano. más, Entonces, claro, son aspectos muy positivos. nosotros cuando lanzamos el proyecto de Elevat de los talleres, bueno, de los talleres, de los bootcamp, ¿no? Las clases, los cursos que hacíamos, el reclamo que teníamos era, si quieres ser jugador profesional, ven y nosotros te ayudaremos, ¿no? Te enseñaremos, pues, digamos, táctica, micro, macro del juego, etcétera, etcétera. Y lo que nos dimos cuenta con el tiempo es que realmente el perfil de los alumnos que venían no era gente que venía porque querían ser Claro. profesionales, era gente que quería conocer otras personas que tenían la misma pasión que ellos. Es decir, esa fue una de las claves por las que el proyecto no acabó funcionando, porque nuestro reclamo era, si quieres ser profesional, ven, que nosotros te ayudaremos a ser profesional. Y realmente la gente venía porque quería conocer gente que tenía la misma pasión que ellos. Comunidad gaming, comunidad Entonces, gamer. claro, fue muy bonito porque de ahí salían muchas amistades, gente que luego acababa jugaban entre ellos, ¿sabes? Claro. Porque al final a la gente que le gusta los videojuegos les gusta mucho. Y, y empezaron muchos, eran amigos, luego eran amigos nuestros, jugábamos todos y era muy bonito, la verdad, fue muy bonito todo lo que vivimos allí. Pues si te parece, paso a la última pregunta un poco sobre ti y tu gamer. Y ya pasamos Vale, luego un poco, ¿no? Más concretamente a tus tareas profesionales. perfecto. Me tienes que decir tus tres juegos preferidos. Vale, pues el primero, como te he dicho, el Call of Duty Black Ops 2, para mí es el juego que he hecho meses. Ya no te digo semanas jugando, he hecho meses. Es una locura lo que he jugado el juego ese. El segundo te diría que la saga de los Assassin's Creed. Vale. Ya no es tanto a nivel competitivo, pero me encantan esos juegos. Y aparte son juegos donde puedes aprender mucho. Historia. Yo recuerdo el primer Assassin's Creed que jugué fue el que estaba basado en Florencia. Sí. Yo soy una persona curiosa y cuando veo algo, pues quiero entender, ¿no? Y veía edificios y decía, ostras, ¿esto qué es? ¿No? Y lo buscaba con mi móvil. O ahora hace poco he estado jugando al Origins también, bueno, hace un par de años, que está basado en Egipto y me empezaba a poner vídeos de mitología egipcia, de las zonas de la historia, etcétera, etcétera. Son juegos que ya no son competitivos, pero este juego es increíble. A mí el Assassin's Creed me parece increíble por todo esto, ¿no? Y todo lo que he podido aprender con ese juego. Y por último, pues que es el que más me toca ahora, el League of Legends, que me parece un juego a nivel de teoría increíble. Creo que es más complejo que cualquier deporte Vale. en cuanto a todo el entramado que tiene dentro y las habilidades que te requiere y el sacrificio que te requiere, porque eso me imagino que lo tocaremos ahora, pero claro, es un juego que digamos que cada 15 días tienes un parche nuevo, una actualización nueva y te cambia casi todo, bueno, o te cambia parte del balance de los personajes, de los objetos. Entonces tienes que estar constantemente adaptándote a las nuevas estadísticas y es como te lo dejas el juego un mes y es casi un juego nuevo. Entonces te diría que esos son los tres juegos que han marcado mi vida, Me, por así decirlo. me querría remarcar dos cosas de lo que has dicho. Una, con el Assassin's, yo personalmente no los he jugado, pero ¿No? sí me he leído casi todos. Porque el Assassin's, al contrario que lo típico, ¿no? Que toda la vida han sido peli, luego ha sido libro y luego peli. El Assassin's tiene los videojuegos y luego tiene cada videojuego tiene su libro. Entonces yo, justo en el que hablas de Florencia y todo esto, yo los libros me los he leído y son súper interesantes precisamente por toda esta vertiente que dices. Aparece Leonardo da Vinci, los Borgia. Entonces, como mediante un videojuego aprendes un montón de historia, que evidentemente no tendrá no será riguroso 100%, pero sí te da unas bases de ciertas situaciones. Y Claro, claro, luego, exacto. y luego, como has dicho, que ahora empezaremos ya en harina, como League of Legends te parece más complicado que cualquier deporte tradicional que pueda existir. Sí, En- sí. entonces, como psicólogo de un club de esports, ¿cuáles son tus tareas diarias? Vale, yo concretamente tengo como dos roles, ¿vale? Por un lado está mi labor de psicólogo del deporte y también hago de in-house manager, ¿no? Que yo me encargo, digamos, del día a día de los chicos. Entonces, un psicólogo, ¿vale? Vamos a pasar de lo general a lo concreto.
Un psicólogo es aquel profesional que trabaja sobre la conducta y el pensamiento humano. Entonces, eso está en todos los lados. La psicología está en todos los lados porque todos somos personas, ¿no? Por así decirlo, y interactuamos entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, la psicología está en todos los sitios donde haya personas. A raíz de aquí, digamos que las variables en psicología siempre son las mismas. Yo soy un psicólogo del deporte, que también se entiende como psicólogo del rendimiento. Entonces, Vale. mi target o mi nicho son personas que buscan el máximo rendimiento en la tarea que están realizando, ¿no? Dentro de la psicología hay muchos ámbitos. Esta psicología educativa que se centra en escuelas, institutos, ¿no? En universidades más a nivel educativo. Esta psicología clínica que se basa más en problemáticas más severas, por así decirlo, dentro de la psicología, ¿no? Esta psicología organizacional, que es más ámbito de empresas, la judicial, que es para temas de juicios, etcétera, etcétera. Y mi ámbito concretamente es psicología del deporte, que se entendería como psicología del rendimiento. Lo que decía, dentro de este ámbito hay como variables, ¿no? Que son las mismas siempre. En psicología las variables son las mismas, da igual que el contexto sea esports, que sea batallas de freestyle, que sea fútbol, que sea tenis. Vale. ¿Por qué? Porque yo trabajo sobre la ansiedad precompetitiva, ¿no? Es decir, los nervios. Sobre el manejo emocional, ¿no? Sobre los cabreos cuando pierdes, sobre ponerte triste, sobre el nivel de activación, que es cómo afrontas tú una competición antes de competir a nivel fisiológico. Sobre visualización, sobre comunicación, si ya es a nivel grupal, resolución de conflictos, rutinas, establecimiento de objetivos. Estas variables, al final da igual que sea un jugador de videojuegos o un League of Legends que Clash Royale, que fútbol, que, ¿sabéis? Porque es Claro. lo mismo, simplemente que tienes que acabar entendiendo el contexto donde están, ¿no? Esta es ciertamente una de las dificultades de los esports, que tú tienes que entender muy bien el juego y tienes que hablar el idioma de los chavales. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un psicólogo, que seas un psicólogo muy bueno, pero tú tiras a trabajar con un jugador de videojuegos y te dice que se tiltea porque le han gankeado a nivel 3 y ha inteado, yo qué sé, el flash de no sé qué, y un psicólogo que no sabe lo que es el League of Legends no ha entendido ni el 30% de las palabras que le han dicho, ¿no? Que esa es un poco una de las dificultades y por lo que yo invito a que la gente que quiera entrar en un videojuego pues, ciertamente lo entienda y lo practique sobre todo, ¿no? Y al final, pues mi labor dentro de concretamente Crim Real Betis, porque es lo que digo, luego el psicólogo puede tomar muchos roles dentro de un equipo, ¿no? Tú puedes estar dentro del juego, por así decirlo, puedes encargarte más de labores de fuera, más de labores de observación, estar ayudando al staff, estar individualmente con cada uno de los jugadores. Yo me encargo de todo lo que es IRL. Es decir, yo ayudo a los entrenadores en los entrenamientos, pero sobre todo gestiono todo lo que está por detrás en cuanto a el clima que hay en la casa, el clima que hay antes de los entrenamientos, durante los entrenamientos, el que seamos realmente un equipo, luego trabajar variables que se transfieren al videojuego pero fuera del videojuego, ¿no? Como la comunicación, el team building, pero siempre digamos que no dentro del videojuego, sino desde Sí. fuera, pero siempre que haya una transferencia con el videojuego en sí. Pues al final yo soy psicólogo, yo no puedo hablar del juego con ellos porque yo no tengo la idea que tienen ellos. Si yo me pongo a hablar de ellos, del videojuego, o como si fuera un entrenador, ellos no me van a respetar, me van a decir, pero este no es tu rol, tú no sabes, ¿no? Pero yo sí que les ayudo en otro tipo de cosas, ¿no? Y lo de siempre. Antes que jugadores de videojuegos son personas. Si tú tienes un problema con tu pareja, con tu familia, con el presidente del club, con el entrenador, todo eso te va a afectar a tu rendimiento. Entonces Claro. yo trato de ayudarles también con todo esto. El tema de que tengan hábitos saludables, de que hagan deporte, de que se alimenten bien, de que descansen, a veces los tengo que sacar a hacer actividades de ocio, disfrutar también de la vida, ¿no? De otros aspectos. Pues bueno, yo digamos que me encargo de todas estas variables que no son tanto dentro de lo que es el juego en sí. No sé si me he explicado bien, pero más o menos yo creo que Sí, os no, no, podéis hacer yo creo que algo muy claro, ¿no? Que una es la parte psicológica pura para entendernos y otra es Sí. la del entorno global que te encargabas, ¿no? De manejar a un grupo ¿no? de chavales jóvenes. Claro. Que, por ejemplo, yo aquí quería concretamente preguntarte que yo sí que sigo un poco la escena, ¿no? De League of Legends y más sabiendo que tú estabas en el Real Betis, seguía en redes y sí que vi que haya habido un cambio importante, ¿no? En ver a un club que los jugadores hagan tantas actividades externas, más allá de estar todo el día solo jugando, jugando y jugando. Entonces aquí Claro. quería ver si esto era cosa principalmente tuya o también incluso del resto del staff. A ver, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque es algo donde yo
siempre he metido bastante caña. Y es el hecho de que yo creo que hay una misconcepción o hay una idea equivocada de cómo un equipo va a rendir mejor. Es decir, hasta ahora se asociaba, y concretamente en League of Legends, a cuantas más horas juegue un chaval o cuantas más horas entre un equipo, mejor va a jugar. Sí. Y esto es un error, porque cantidad no equivale a calidad. Cuando hablamos de procesos cognitivos como son la atención, la concentración, la memoria, el tiempo de reacción, son capacidades limitadas. Tú no puedes tener el mismo nivel de concentración 10 horas. Es imposible a nivel psicofisiológico. Tu cuerpo no da para eso. Entonces, ¿qué sentido tiene jugar 15 horas? Si es que a las últimas 5 horas, a las últimas 10 horas, no vas a estar jugando bien, porque no estás concentrado. Entonces nosotros, yo tengo la suerte de contar, bueno, ellos son los que lo mueven más, que es Motroco y Mapache, que es el entrenador y el segundo. Los dos son licenciados en Ciencias del Deporte y siempre es algo que hemos tenido muy claro en nuestra metodología, que priorizamos calidad a cantidad. Preferimos entrenar 3, 4 partidos a un nivel alto que jugar 5 o 6 horas y que las 2 últimas horas sea perder el tiempo, porque los chavales no estén focus, no estén concentrados. Y yo creo que es el error que han cometido muchos equipos, muchos jugadores, que se piensan que por jugar 10 horas al día van a ser mejores jugadores, cuando luego la mitad de horas están oyendo música, alimentándose mal, viendo Twitter cada vez que los matan. Eso es basura. Eso lo único que haces es coger malos hábitos que luego vas a tener en tu práctica profesional. Porque la mayoría de errores que se suceden en el competitivo de League of Legends son por malos hábitos de solo Q. Y nosotros es algo que enfatizamos a los chicos. Cuando juegues solo Q, cuando entrenes por tu cuenta, juégalo con la misma intensidad y la misma concentración que lo haces en un entrene o en un partido oficial. Porque si no vas a coger malos hábitos que luego se van a transferir a tu juego profesional. Entonces, por ello, nosotros hemos optado por un modelo donde hiciéramos mucho ocio, donde fuéramos un equipo de verdad. ¿Por qué? Porque todos los equipos tienen malas rachas. Todos los equipos en una liga tienen malos momentos donde van a perder un par de partidos. Sí. Si tú de verdad eres un equipo, vas a sobreponerte a esos problemas. Si tú solo sois individuos jugando, cuando los problemas surjan, el equipo se rompe, ya la gente se señala entre ellos. Si tu compañero es tu amigo, y para que sea tu amigo lo tienes que conocer, cuando él esté mal, si es tu amigo tú le ayudarás, le apoyarás. Y cuando no es tu amigo tú le señalas más y quieres que lo tiren. Entonces ahí el equipo está roto. Y para que sea tu amigo tienes que conocerlo, conocer su historia, su vida, sus gustos, para entenderlo también muchas cosas que luego suceden, ¿no? Entonces por ello hacemos todo este tipo de actividades. Y no solo realmente a nivel de que mejora el rendimiento del equipo, sino también por disfrute de la vida. ¿Sabes? ¿Qué sentido tendría la vida si tú no disfrutas de tu trabajo, ¿no? ¿Por qué mucha gente se lo deja con 25 o 26 años? Solo juegas y están quemadísimos. Sí. Están quemados de este ritmo. Yo lo que le decía a los chavales, estamos viviendo en Sevilla, una de las mejores ciudades de España para vivir y disfrutar de la vida. Vamos a jugar, vamos a tryhardear como los que más. Pero yo quiero un equipo que sea al 100%, que sea el número 1 siempre. Y cuando toque entrenar, los número 1, los que dejen el 100. Pero cuando toque descansar, los número 1 descansando. Cuando toque salir de fiesta, los número 1 de fiesta. Cuando haya que irse a hacer kayak, los número 1 haciendo kayak. Esa es la actitud y los valores que yo quiero en mi equipo. Y decidimos hacer este tipo de enfoque y la verdad que nos ha funcionado muy bien. Estamos muy contentos por el año que hemos tenido y sobre todo por el hecho de que ya no solo a nivel de resultados, sino a nivel de que los jugadores han cambiado a nivel de personas. Había jugadores que yo se lo he dicho a ellos a la cara de cuando tú entraste con nosotros, tú no eras un ser humano, eras una persona que no era madura, que no te respetabas a ti mismo, que apenas, ¿sabes? A nivel de higiene, este tipo de cosas, y ahora hay chavales que luego han acabado haciendo deporte de forma regular, que han ido a, yo qué sé, tonterías, pero que han ido a la peluquería que hacía medio año, un año que no iba, que han acabado respetándose y cogiendo hábitos saludables que les van a servir ya no solo para rendir mejor en el videojuego, sino para ser seres humanos más completos el día de mañana, ¿no? Y qué mayor éxito que ese hay. No es lo que yo decía. Este segundo split nos eliminaron en cuartos, pero vale, eso al final ganar es muy bonito. Pero ¿qué hay más importante que cambiar personas, no? Está claro que eso una empresa no te lo compra, porque la empresa quiere resultados. Pero a mí, sinceramente, me da igual. Yo, como psicólogo, mi ética, mi praxis, quiere que yo ayude a esa persona. Y para mí, ver ese cambio, eso es lo que no tiene precio, por lo que yo disfruto mi trabajo. Yo aquí, si me permites, últimamente estoy escuchando bastante a Imanol Ibarrondo, que no sé si lo conoces. Es un coach de deportistas muy conocido, por ejemplo, es coach de la Real Sociedad. Y él habla, ahora cuando has dicho lo del éxito, él habla de que no puedes trabajar para el éxito. Tú tienes que trabajar para estar en la mejor situación posible
para que luego ese éxito llegue. Llegue o no llegue, pero el objetivo en sí no es el éxito. Es sino hacer todo, como estás diciendo, todo de la mejor manera y al 100% para que teniendo esa situación sea mucho más probable tener éxito. Claro, nosotros siempre lo decíamos, el ganar nunca es el objetivo. El objetivo es hacer las cosas bien. Exacto. Y si haces las cosas bien, quizás ganes. Pero si no las haces bien, seguro que no vas a ganar, lo más seguro. Entonces, el resultado nunca es el objetivo. El objetivo nuestro es el proceso, el hacer las cosas bien y el mejorar cada día. También hay que entender que una RL, quizás este año ya la cosa ha cambiado porque va a ser una liga muy fuerte, pero al final son ligas de desarrollo. Entonces, el objetivo es que los chavales realmente se desarrollen y que aprendan. Muchos de nuestros jugadores, bueno, algunos de nuestros jugadores ahora están probando en equipos de LEC y tienen ofertas por equipos top de Europa. Pues eso es lo que a nosotros nos llena también, ¿no? Que eran chavales, muchos de ellos desconocidos y ahora han puesto su nombre en Europa, ¿no? Pero bueno, no me ha gustado que me toques el tema de los coaches porque ahí siempre ha habido mucho debate. Porque, sí, ya lo sé, sí, ya lo recuerdo del comienzo. Lo recuerdo de hablarlo siempre un montón contigo. Pero esa frase que has dicho precisamente me ha parecido muy de la mano de decir que el objetivo no es el fin, ¿no? El fin, sino es el tú. Que en concreto, por mucho que no te conozca, te recomiendo que te lo apuntes, Manuel Ibarrondo, porque además es típico que él es el mismo que dice que no sé por qué se hace llamar coach, que él fue jugador profesional y se encontró con todo tipo de problemas, es mayor ya, pero hace 30 años, que dice, si hubiera tenido a alguien al lado con un perfil, ¿no? Como puedes tener tú, Martín, y tal, dice, me hubiera ayudado a todo esto que estás explicando ahora para ser mejor deportista y sobre todo mejor persona y vivir mejor. Entonces, la verdad me parece que has dado que lo has explicado muy bien y me ha parecido muy clarificador. Sí, nosotros ese enfoque lo hemos tenido siempre. Y para mí lo más importante es lo que yo siempre he intentado transmitir a los chicos, de que cuando las cosas van bien todos son muy buenos, ¿sabes? Cuando el equipo está jugando bien. Lo que marca la diferencia es cuando las cosas vienen mal dadas, cuando el equipo está sufriendo en una partida, cuando estamos en una mala racha, ahí es donde salen los jugadores de verdad, ¿no? Entonces, esos malos momentos son los que a ti te permiten el tratar de ser la persona que tú quieras ser, ¿no? Si cuando las cosas vienen mal dadas, bajar los brazos y eres un perdedor, o cuando las cosas vienen mal dadas, dices, aquí estoy yo, y sacas carácter y buscas soluciones, te enfocas en la resolución y no en el problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que los videojuegos y el deporte en general te dan la oportunidad de entrenar la persona que tú quieras ser. Y para mí lo importante es competir, el disfrutar de competir y no tanto del resultado. Que el que se centra en el resultado, cuando no gana, se siente que es una mierda. Y esa es la realidad. Claro. Igual te voy a hacer la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las claves de un psicólogo en eSports, ¿no? O de la psicología en los eSports? Que no sé hasta qué punto igual ya las has podido responder, pero bueno, te quiero... Sí. A ver, pues las claves, para empezar, es entender que es un ambiente muy cambiante, extremadamente cambiante, porque, bueno, no podría ni contar los jugadores con los que he trabajado en estos 4 años en Real Betis, porque una squad en un par de meses te cambian todos los jugadores. Claro. O un videojuego que ahora es el número 1, el año que viene ya no existe, como ha pasado, por ejemplo, con Clash Royale o Fortnite a nivel competitivo. Estás trabajando con un jugador y al mes que viene se ha movido otra squad, ¿no? Entonces hay que entender que es un ambiente muy cambiante y que tienes que conocer cada videojuego, porque es como cualquier deporte, ¿no? Tú no te puedes meter a trabajar con fútbol si no sabes de fútbol o tienes ciertas bases, sí, o de en vóley o en tenis, por lo mismo con los videojuegos, y cada videojuego es bastante complejo. Y lo que decía antes, es muy importante hablar el lenguaje de los chavales, porque cada videojuego tiene lenguaje muy concreto, porque mucho viene del inglés, son palabras del inglés directamente que las utilizas en un contexto de castellano, y también es muy importante hablar inglés con fluidez, porque los jugadores son extranjeros, si no hablas inglés estás fastidiado. Y saber manejar bien también, que eso es importante, el contexto de una conversación online, porque no todos tienen la suerte de trabajar a nivel presencial en un sitio. Muchos, sobre todo los que estén empezando más en psicología, con equipos más profesionales, amateur, van a trabajar 100% online. Entonces esto también tiene una serie de desafíos, ¿no? Porque adquiere mucha más importancia el lenguaje, lo que dices, cómo lo dices, porque pierdes el componente de estar con la otra persona delante y pierdes mucha información no verbal, por así decirlo, ¿no? Entonces,
Bueno, es un ambiente cambiante y para mí es muy estimulante, que es lo que al final lo hace bonito, ¿no? Pues yo lo disfruto mucho y me gusta ese desafío de ahora sale un juego nuevo, ostras, a ver cómo me entero de cómo va esto, cómo le puedo ayudar a ese chico, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un campo realmente que no es como fútbol, por ejemplo, que tú quieres hacer una intervención con un equipo y tienes muchos referentes de cómo han trabajado otros psicólogos en Claro. ese contexto, ¿no? O en ese caso más concreto. Aquí no hay nada. Yo empecé a trabajar en esports y yo no tenía un referente de cómo otro psicólogo había trabajado en una situación similar a la que yo estaba enfrentándome. Entonces tienes que saber adaptarte muy bien y ver otros ámbitos, decir, vale, pues puedo coger esto y probarlo aquí, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces es bastante divertido también ese Bueno, aspecto. sigo con la siguiente. Y esta la has mencionado ya un par de veces indirectamente, ¿eh? Es hablando de que antes no era campo, ¿no? ¿Cómo Sí. ves la situación actual de las estructuras de los clubes? Principalmente pues, en la Pues Superliga, que es lo que más imagino tocas y conoces estando en el Clima la Rapid. verdad, la verdad que lo veo increíble. Yo creo que este año va a ser increíble. Yo ya lo decía el año pasado, que yo sabía que este año que va a entrar ahora va a ser el bueno, porque ya habían rumores de que iba a entrar Ibai, y yo tenía claro que en el momento que entrara Ibai, esto va a pegar un petardazo, porque eso implicará doblar los números en cuanto a visualizaciones, eso implicará que entren marcas más grandes, y eso seguramente iba a determinar que luego otras marcas fuera de lo que es los esports como tal entraran, ¿no? Ahora hay rumores de que va a entrar el Barcelona, habían rumores de que quizás podía entrar el Sevilla también. Entonces, si instituciones así entran, va a atraer aún más gente, va a atraer más patrocinadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy muy feliz de la evolución que está teniendo esto, la verdad. Para un psicólogo ahora es buen momento para empezar a entrar, porque si bien es cierto que hasta este año habíamos 4 o 5 psicólogos dedicándonos a esports en España. Eh, y años atrás aún éramos menos, ¿no? O los que estábamos a tiempo parcial. Claro. Entonces, que cada vez haya más equipos potentes implica que más vayan a contar con la figura del psicólogo. Incluso ahora va a haber una segunda división, ¿no? Creo que se ha anunciado hoy, que va a ser bastante profesional. Eso va a implicar que esos clubs también van a poder tener psicólogos, ¿no? Entonces, para mí me llena mucho que cada vez puedan entrar más psicólogos y teniendo en cuenta que, claro, al final, tanto Sens como Martina, como Guillermo, como alguno más que me estaré dejando, somos los que estábamos desde el principio, ¿no? Y que si nosotros hubiéramos hecho un mal trabajo, pues quizás se habría cerrado puertas para estos otros profesionales que puedan entrar ahora. Lo mismo, nosotros cuando empezamos, esto estaba lleno de coaches, tío. Esto era, mirabas Heretics, por ejemplo, y tenía un coach, ¿sabes? O Dragons tenía un coach y decías, tío, ¿cómo a día de hoy, en pleno siglo XXI, hay empresas que prefieren contratar a coaches que a psicólogos del deporte? Pues para ser psicólogo del deporte tú necesitas tienes 4 años de De carrera y un carrera, año de especialización mínimo cinco en años psicología del deporte. Claro, mínimo. bueno, antiguamente eran 5 años de carrera, ahora son 4 años, pero son en total 5 años de estudios universitarios. Un coach puede ser cualquiera que se saca un curso de 20 horas en eMagister, ¿sabes? O en cualquier plataforma O online. sin curso, qué decir, Claro, por decirlo. porque no está regulado legalmente. Entonces era muy triste que organizaciones como Heretics en su día confiaran en un coach que es una persona sin formación, ¿no? Entonces yo creo que le hemos ganado bastante la partida a los coaches. Te puedo adelantar un poco en exclusiva que dentro de este mes o el que viene vamos a lanzar la APE, que es la Asociación de Psicólogos de Esports, Ya, donde interesante, ¿eh? nos vamos a centrar en ofrecer, bueno, en juntarnos los que somos psicólogos que llevamos años en el tema de los esports para promover distintas iniciativas desde allí, para aconsejar a los clubs a qué personas contratar cuando tengan interés en Claro. psicólogos, en lanzar formaciones, etcétera, etcétera. Y me parece pues un paso natural, ¿no? Que tiene que tomar la psicología dentro del ámbito de los esports y creo que es un buen momento para empezar a entrar y porque esto se va a profesionalizar cada vez más y Sí, más y más y más y más y el cielo es el límite. me gusta mucho cada vez que repites lo de cielo es el límite, me parece muy bonita y además muy clara la frase. Sí, sí, sí. Y luego, joder, darte la enhorabuena por lo que me comentas de la asociación, porque la verdad que lo que dices, que los que lleváis tiempo ya organicéis una asociación con la que, digamos, articular un poco todo el siguiente paso Mm, para decir, ¿no? Un poco el cómo y los métodos y la formación para que todo esté bien encauzado, incluso los que, ¿no? Los jóvenes o psicólogos y psicólogas que quieran introducirse en este sector, igual que lo harían en el deporte, ya tengan, ¿no?
un lugar al que ir, al que acudir, al que le expliquen, le dirijan, para canalizar todo eso me parece súper interesante y estaremos tanto desde Ore como yo personalmente, muy atentos a todo lo que nos vayáis contando. Sí, pues muchas gracias. Sí, pensamos que es lo más natural ya, porque cada vez recibimos más mensajes de chicos que quieren aprender más de los esports concretamente, ¿no? Porque siempre han jugado videojuegos y les gusta la psicología y pensamos que es una buena forma también pues de cara a ayudar a los clubs, a ayudar a estos jóvenes, también de unirnos para hacer fuerza todos juntos, ¿no? Pues eso, pues contra los coaches o contra otro tipo de cosas que puedan ir surgiendo. Y al final, pues también por lo mismo de antes, de que al final esto es muy nuevo todo, y si toda la gente que estamos trabajando nos unimos, pues podemos ver qué métodos funcionan mejor, cuáles no, compartir nuestro trabajo también para hacer que por nuestro lado, pues nuestro trabajo cada vez sea mejor, ¿no? Mediante la cooperación. Claro. Entonces, tengo muchas ganas, la verdad, tengo muchas ganas y ya te digo, yo creo que este va a ser un gran año donde se va a consolidar todo esto. Ya hablamos de la psicología, pero luego el siguiente paso natural será que ya entren más fisioterapeutas especializados en los problemas que pueden desarrollar los gamers, etcétera, etcétera. Entonces, es muy chulo porque, claro, que ya están en ello, pero igual lo mismo, no hay tantos o no está tan... ¿no? O el ecosistema y los clubes no están tan preocupados de la alimentación, claro, del pues deporte, cada vez todo lo más. hemos dicho. Yo estoy muy contento con el tema de la nutrición, por ejemplo, de que está cambiando también, ¿no? Es como que cada vez los equipos competitivos se están moviendo más hacia equipos deportivos, ¿no? Por así decirlo, más atléticos. Claro. Ya los chavales se entrenan, que eso antes no lo hacían. Ya los chavales tienen hábitos saludables, ya tienen chef, muchos clubs, nutricionistas, porque están viendo que todo eso tiene un impacto. Claro. Entonces, antiguamente, pues todos, tú lo sabrás, tenemos toda la imagen del típico gamer que está bebiendo Red Bull, comiendo comida basura, y eso es algo que está cambiando, por suerte, y cada vez son más los equipos que tienen sponsors de buenas marcas de nutrición. Nosotros teníamos a Huetaca, por ejemplo, que la comida era increíble y era muy saludable también. Entonces, es un paso natural, ¿no? De que realmente se está profesionalizando todo esto. Son atletas del cerebro y todo lo que necesitas, decir, igual que necesitas para otro tipo de activación no física, cuando tu cuerpo y mente mejor estén, mejor actuarás tanto si es para correr como si es para tener tu cerebro perfecto. Y ya no es solo incluso el cerebro a nivel del momento de la competición, sino para poder entrenar mejor, aprender mejor, comunicarte mejor, estar mejor contigo. Bueno, no voy a explicar lo que ya has explicado muy bien antes. Sí, a ver, por supuesto, es decir, aunque suene un poco reduccionista, los seres humanos somos química. Y en función de la química cerebral, tú te vas a sentir de una forma o vas a rendir de una forma u otra. Entonces, tanto el deporte como la nutrición, como el descanso, tienen un impacto directo en esa bioquímica cerebral y por ende en el rendimiento y en tu felicidad o estado anímico. Entonces, cuanto más podamos cuidar todas estas patas, más posibilidades tendremos a nivel probabilístico de luego alcanzar un alto rendimiento. Si te parece, ya voy con la última pregunta, que con la tontería, como estamos hablando Sí, tío, sin darnos cuenta y también llevamos ya 55 minutos y tú también sabrás, hoy día el contenido, cuando ya es muy largo, la gente directamente pasa del tema. Por supuesto. Entonces, última pregunta y luego pasamos al quiz, que eres la última persona ya de la temporada y veremos si estás a la posibilidad de ganar o no ganar. Esta es otra pregunta general que hago a todos los invitados, ¿vale? ¿Qué puedes decir a aquella persona que quiera entrar al sector de los esports? En este caso concreto, evidentemente, te lo marco muy, ¿no? A toda esta gente, a todos estos nuevos psicólogos o psicólogos ya, que decir, mayores o con experiencia que quieran adentrarse, ¿qué les recomendarías para ser parte del ecosistema o qué les dirías? Pues lo que creo que es lo más importante para ser parte de este ecosistema es el hecho de que lo tienes que hacer por pasión. Realmente tienes que disfrutar de los videojuegos y tienes que ser un apasionado de ellos. Porque hay mucha gente que está entrando a día de hoy porque ven un nicho, un target, porque se han enterado de que esto está cada vez moviendo más dinero y están entrando más marcas y clubs grandes y entran por el negocio. Y esos se comen una mierda, hablando mal. Esos se lo acaban dejando en 2 días porque este ámbito o lo disfrutas y sientes esa pasión o te lo vas a acabar dejando pronto, porque es muy complicado. Así que si realmente tú sientes esa pasión y realmente tienes la oportunidad de entrar bien, adelante. También es cierto que no todos tenemos la suerte de poder llegar donde hemos llegado, porque al final tampoco hay tantos clubs que puedan permitirse tener un psicólogo full time dedicado a ello.
mucha gente que lo intenta y se queda en clubs amateurs, Sí. o muchos psicólogos que a mí me han pedido consejo, ¿no? De que estaban en equipos amateurs y tenían la opción de trabajar con un equipito de fútbol, también no sé qué. Al final es importante también que entender que hay que ganarse la vida y que los esports en muchos clubes cuando son amateurs te venden humo o no es una realidad, sino es más un sueño. Entonces también es importante tener los pies en tierra y si se te da la oportunidad de realmente estar en un gran club y poder trabajar bien, cogerlo, pero también hay que tener otras alternativas, otro plan B y que al final pues no es todo tan bonito como nos lo cuentan, ¿no? Que creo que Ibai hacía esta reflexión también hace un tiempo y bueno, hace La poco semana y la verdad pasada. que era bastante inspiradora. Y sobre todo eso, si eres joven y sientes pasión y realmente puedes como realmente luchar por este sueño de estar en los esports, pues adelante con ello. Guay. Sí, la verdad al final yo creo es como la mayoría de los que hemos entrado en su momento lo haces meramente por pasión y sin, ¿no? Y sin una intención directa de sentido laboral, sino de quiero ser parte. Y luego según ha ido evolucionando hemos podido ser parte laboral, ¿no? Ha podido ser parte de nuestra vida profesional, pero el comienzo es por pura pasión y porque nos gusta este mundo y nos gustan los videojuegos. Sí, sí, por supuesto. Si no, trae a Héctor un día que le estábamos él y yo en el Ebati y cobrábamos una miseria y estábamos ahí 12 horas al día, pico y pala, para que esto funcionara. Yo empecé en Crim y hacía 6 horas a la semana y vamos, lo que cobraba me daba para pagar autónomo y poco más. Sabes que perdía muchísimo dinero, pero era mi sueño, porque era lo que me gustaba y lo que me hacía feliz. Y ahora por suerte puedo vivir de esto, pero Claro. hasta llegar aquí, madre Dios, todo lo que hemos tenido que sufrir y vosotros pues igual. Pero al final es lo de todo, ¿no? Pues si es lo que te gusta y lucha por ello. Si Eso. realmente tienes el contexto para poder luchar por ello. Pero lo que decía, ¿no? De consejo de si realmente te quieren meter en esports porque te han dicho que esto mueve pasta a día de hoy y que esto es el futuro, pues por eso no lo hagas. Porque no te va a ir bien. Sí. No vas, a la larga no va a salir bien. Claro. Pues no sé qué decirte. Muchas gracias por ahora, por toda esta parte. Yo siempre lo digo, mi objetivo sobre todo es para toda la gente o organizaciones que no conozcan el mundo de los esports puedan ir desde diferentes perfiles como el tuyo, viendo la realidad de esta industria, de todo el sistema. Y creo que la verdad ha quedado un programa muy chulo. Has Sí, yo creo explicado que está términos guay. muy guapos. Aquí te puedo dar pie a si quieres mencionar algo más concreto que digas, es algo con lo que no quiero irme sin decir o alguna cuestión así. ¿Es el momento? Bueno, ahora que has nombrado que quizás esto lo vean clubs o empresas nuevas, yo creo que si quieren ser una organización seria tienen que tener presente la idea del psicólogo sí o sí, porque cada vez se ha demostrado más que tiene un impacto a nivel de resultados en los equipos. Fíjate que todos los equipos de arriba de Superliga, todos tienen un psicólogo, Uh-huh. psicóloga, y aparte por la salud de los jugadores, ¿no? Aparte que cuando tú le metes a un club la figura del psicólogo, es como que le estás diciendo al jugador que te preocupas por él, que te Claro. preocupas por su felicidad, por su bienestar, por su rendimiento, ¿no? Es como una figura que solo suma, porque al final solo el hecho de que a un jugador le pongas a alguien para que tú estés feliz y para que estés bien, eso le da mucho valor a un club. Yo os puedo asegurar que en Clean Real Betis muchos de los jugadores seguirían por el staff, perdiendo dinero. ¿Sabéis? De que pueden tener opciones de irse a clubs que les paguen más y solo por el hecho de lo bien que están y lo felices y a gusto que están con nosotros, se quedarían antes con nosotros que irse a otro club. Por la felicidad, porque al final el que compite sabe que hay cosas que el dinero no paga. Claro. Y muchas de ellas, pues, es el ambiente, es el estar feliz, el estar a gusto, y eso en parte te lo da el tener un psicólogo, una persona dedicada a esa función. A preocuparse de ti. Claro. Guay. Pues nada, si llegó la hora, si te parece, comenzamos con el quiz. Veremos. Qué nervios. No sé si has llegado a ver algo en algún otro capítulo. Sé que había quiz. Sé que había, pero no lo he querido ver por si repetían las preguntas. Algunas he solido ir repitiendo porque son como muy básicas. Entonces, ¿Sí? bueno. Empezamos con la primera. ¿Cuál es el club de eSports asociado a un club de fútbol en la Superliga? El quiz siempre te daré tres opciones, ¿vale? Ah, qué bien. UCAM eSports, Team Heretics o Crim Real Betis. Crim Real Betis. Vale. Como verás, al final siempre digo, es un quiz sencillo simplemente para generar una pequeña, ¿no? Una Claro, pequeña actividad claro, al final divertido. de la entrevista.
Otra pregunta que aquí vamos a ver si estás, ¿no? Tú que comentabas la necesidad de estar enterado de los juegos donde estés trabajando. ¿En qué año se estrenó el LoL? ¿2010? Sí. Joder. ¿2010? ¿2007? ¿O 2009? Como no tengo poca luz, no veía. 2009. Sí, correcto. Para que lo tengas más concretamente, el 27 de octubre. A ver, sé que vamos por el parche número 11 punto algo, si no me equivoco, y que va como parche al año, así que... Bueno, por ahí. Yo la cifra la tengo por cuando comencé la carrera, así que por eso la suelo recordar. En redes sociales hemos estado moviendo, ¿no? un pequeño vídeo presentándote a ti para la charla de hoy, ¿no? Y la pregunta es, ¿de qué juego es la canción del vídeo en el que te presentamos? ¿League of Legends, World of Warcraft o Hearthstone? Tía, pues creo que no lo he escuchado, tío. La verdad, pero sabiendo tu pasión por el World of Warcraft, pues te diría que World of Warcraft. No, es del League of Legends, es de uno de los mundiales, la verdad. Ahora mismo no recuerdo, pero luego si quieres... ¿De LOL? Sí, Es que hubiera sido muy fácil, tío. He ido un poco más a lo tricky. Vale. Es de uno de los... Es decir, hay justo rayos, se los suele curar mucho, ¿no? Todos los años en Worlds suelen estar guapas las canciones. Legends Never Die, ¿no? Alguna de estas. Pues no sé si será esa, por ejemplo. Porque ahora lo ha hecho nuestro responsable de contenido y yo cuando lo he escuchado se me hace súper conocida, pero concretamente no sé cuál es. Justo no le he puesto sonido porque siempre tengo el móvil en silencio. Pero bueno, lástima. Esa por no haber estudiado más. Eso es. ¿Quién es el mítico jugador de LoL español? CEO, uno de los mejores clubes del mundo. ¿Es Peque? CEO. Sí. Es CEO de uno de los mejores clubes del mundo. Sí. ¿Es Peque, Mici o Celote? Ocelote. Vale, muy bien, te veo enterado de... Sí, porque Speke está fuera ya, ¿no? En teoría lo tenían como imagen, ¿no? Sí. Pero luego ya... Y Mici que yo sepa, no sé si sigue jugando todavía en Estados Unidos, pero a nivel empresarial que yo sepa no tiene ningún tipo de proyecto. Claro. Sí, eso tengo entendido yo también. Pregunta de negocio a nivel internacional. De eSports. ¿Qué torneo da más prize pool de estos tres que te voy a leer? ¿El Internacional de Dota, el Mundial de LoL o la IEM de Katowice? Uf. Pues me imagino que el de Katowice. No, es el Internacional de Dota. Ah, estaban antes esos dos, tío. Que aquí no sé hasta qué punto sabes, aquí es un ejemplo, pues ya no estoy en, no sé cuántos millones son, pero estará ya alrededor de 30 y pico, 40 millones de prize pool, es decir, pasa muy por encima al resto, porque aquí yo siempre explico como es un ejemplo muy chulo de la importancia que tiene la comunidad en el mundo de los videojuegos y los esports, porque aquí Valve saca una skin o un par de skins o contenido del juego de Dota durante el año para que la propia comunidad compre esos productos y parte de ese dinero que invierten va para el prize pool. Entonces es como una manera de crowdfunding interna dentro del juego donde la comunidad apoya y genera prize pools tan altos. Qué bueno. Es que claro, el Dota tiene mucha historia. El Dota en España no tiene tirón, pero es un juego muy potente en otras regiones del mundo. Pues mira que si me hubieras dicho FIFA, te habría dicho FIFA, ¿no? Y tengo entendido que también que los prize pool en FIFA son bastante elevados. Sí, pero claro, aquí ya te digo, el tema del Dota es que se va a 30 y pico millones de euros o algo así, el internacional, que es una... Sí, que es como... No sé, en el Mundial de LoL, por ejemplo, no sé si son en total, sumando todo, son 2 o 3 millones, sumando todos los equipos lo que reciben y tal. Pues aquí se va de... Qué bueno. No sé qué histórico tienes con la saga GTA. Buah, juego apenas, la verdad. Pero bueno, pregunta, dispara. ¿De qué año es el GTA San Andreas? ¿2003, 2004 o 2005? Pues... no sé, 2005. 2004. Ah, siempre la del medio, ¿no? Cuando das 3 opciones. Ni idea, mira, no he jugado mucho, la verdad. Ah, vale. Yo este es otro, concretamente, bueno, tanto el Vice City como el San Andreas son dos juegos que yo sí les he metido muchas horas en aquella época. Para mí la evolución del San Andreas a nivel de videojuego fue la hostia. Han hecho historia, la verdad. Sí.
Esta es sencillita, yo creo. ¿Cuál de estas consolas es de Valve? ¿Xbox, Steam Deck o la PlayStation 4? La de en medio. Sí. Pues que yo la verdad que no sé mucho de Atari y todo esto. Mira que me he visto documentales porque Netflix también, no sé dónde había. Sí, Netflix está el High-Source. Pero claro, no tengo muy buena memoria para eso. Pero esta es una consola que ha lanzado Valve hace pocos meses, que lo que quieren replicar es el tema de ordenador en consola, y es como una Switch grande, donde a día de hoy lo que dicen es que todo tipo de juegos que estén en Steam te irán en esa consola. Sí, pero en teoría, por lo que me has dicho antes, Valve lleva también el Dota, ¿no? Sí, Valve es la que lleva Steam, y luego juegos conocidos que serán más, pero que yo tengo así, son Counter-Strike y Dota. Claro, Valve tendrá que espabilar ahora también con el tema del Valorant y tal, que le estará comiendo bastante. Sí, la verdad. ¿Cómo se llama el protagonista del mítico juego de Skaters? ¿Tony Hawk, Carl Johnson o Tommy Vercetti? A ver, yo he jugado al de Tony Hawks. No sé si luego tiene otro nombre, ese juego es de otro personaje, pero diría Tony Hawks. Correcto, esta sí suponía que la conocía. Sí, al final el juego se llama como el propio, ¿no? Skater. Claro, está guapísimo el juego, estaba muy guay, la verdad. Yo he metido unas cuantas horas en su día cuando sí, en la Play 1, imagino que era. Y en la PSP lo sacaron también más adelante, si no me equivoco, o en la DS o algo así. Yo recuerdo jugar con maquinita. Mola. ¿Qué juego de Amazon lanzaron la semana pasada? ¿New Life, New World o Good Festival Gaming? New World. Vale. Te veo atento ahí. Veo que estás atento a las noticias. Lo que te da la vida, ¿no? De lo poco tiempo que te queda como psicólogo de eSports, ¿no? De los anuncios, ¿sabes? Claro. Que me salen. Sí, no, ahí le han hecho bastante promo, la verdad. Claro. Gran cantidad de influencers conocidos han estado dándole bombo. Sí. Y última pregunta. ¿Qué trilogía remasterizada han anunciado hace unos días? ¿God of War, GTA o Dragon Age? God of War. GTA, che. Justo esta es de nuevo la del medio, que no lo hago queriendo, ¿eh? Justo la semana pasada anunciaron el GTA 3, GTA Vice City San Andreas remasterizada para el 2022, creo. Qué bueno. Para aquel que le guste el GTA, sí. Yo creo que se ponen todos los streamers a jugarlo entonces. Sí, seguro. Y no sé, por mi parte nada más que decir, solo agradecerte que aceptas la invitación a venir a estar un rato conmigo. Y yo encantado, la verdad, por cómo ha salido todo y súper contento. Y nada, yo muy contento. Nada, yo también agradecerte, pues eso, que cuentes conmigo para estas cosas, porque al final yo todo lo que sea dar visibilidad a la psicología del deporte y los eSports, pues siempre dispuesto. Y especialmente a ti, joder, que es lo que he dicho antes, que si no fuera por ti y por Marc, yo seguramente no estaría aquí. Vosotros me ayudasteis un montón al principio, tú siempre has sido, al menos por lo que yo entiendo, uno de los pioneros en España, ya no te digo en Valencia y en Donosti y tal, sino en España, de tener iniciativas de promover los eSports a nivel nacional. Me acuerdo, no recuerdo cómo se llamaba la asociación que teníamos. Con la BP. Pero sí, claro, que montábamos allí montones de charlas y conferencias y todo era como lúdico al final, pues para dar esto a conocer y para crecer. Y al final, si no hubiera sido por gente como tú, como Marc, como Xavier, como otras personas, sí, quizás no estaríamos donde estamos o esto no sería tan grande, ¿no? Y pues qué menos que pasarme por aquí, por supuesto. Pues nada, Martín, muchas gracias. Ahora, si te parece, ya yo me despido ante todos. Muchas gracias. Hoy de nuevo se nos ha ido de la hora, pero he metido la intro más tarde. Hasta luego. Adiós.